Hola, buenos días. Hoy estamos en la sala 9B del Museo Nacional del Prado, en Madrid. Esta sala del Greco, de la que ya hemos hablado en otras ocasiones, pero tenemos la suerte de contar con Sonia Tortajada, restauradora de escultura del museo, que nos va a hablar de dos esculturas del Greco que no son muy conocidas, la faceta escultórica del Greco, además que han sido recientemente restauradas. Y bueno, pues buenos días, Sonia, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Mira, vamos a hablar hoy de estas obras que son, la verdad, bastante peculiares en sí mismas y llaman la atención en cuanto uno entra en la sala y las ve. Lo primero que llama la atención, por ejemplo, es lo pequeñitas que son, porque, por ejemplo, Pandora mide 43 centímetros, que es como si fuera una botella de 2 litros de refresco, vamos a ponerlo así. Porque estas obras muchas veces, cuando las ves reproducidas en catálogo, te parece que son enormes, que van a ser, y no, en realidad son dos figurillas, están hechas en madera policromada, y están talladas de una manera muy fina. Mira, si por ejemplo te fijas en las caras de él o de ella, ves que el detalle de la talla es impresionante, que llama la atención para estar hechas en un formato tan pequeño. Si lo podemos ver desde aquí. Mejor. Estas obras pertenecen al Museo del Prado, pero no desde hace mucho, que eso también llama un poquito la atención. Entraron en el museo a través de una donación, de un legado. En 1962, la viuda del conde de Infantas se las lega al museo cuando su marido muere. De hecho, en la exposición del Bicentenario han formado parte, por ejemplo, de ese capítulo, que teníamos una sala dedicada a los legados y a las donaciones, y han estado allí expuestas. Desde 1962 han pasado a formar parte de la colección permanente, de hecho están siempre expuestas, se pueden ver en la Sala del Greco, en diferentes ubicaciones, pero siempre aquí, y también han formado parte de algunas exposiciones fuera, temporales, monográficas del Greco, pero la verdad es que se prestan poco, la verdad es que bastante poco. Otra de las cosas que llama la atención cuando los vemos es el modelo desnudo que tienen, porque si te fijas no es un desnudo artístico, digamos que no son dos figuras que estén en una actitud así como graciosa, típico desnudo gracioso, un poco púdico de esta época que le correspondería, y son dos estudios anatómicos casi perfectos con esas proporciones corporales tan raras del Greco. Eso nos lleva a lo siguiente, que también llama mucho la atención, que claro, dices, bueno, esta es la obra, voy a leer la cartela, porque son unas obras peculiares. Y resulta que cuando lees la cartela dices, el Greco, Epimeteo y Pandora. Dices, bueno, ¿quién? Epimeteo y Pandora, a primera vista uno puede pensar a Adán y Eva, porque bueno, está dentro de nuestra tradición cristiana, lo asocias, ¿no? Y lo asocias. Pero no, son Epimeteo y Pandora. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son, Sonia? Bueno, pues son dos personajes de la mitología griega. Pandora, que es ella, era una mujer muy bella, llena de dones. Pandora significa la que tiene todos los dones. Y la crean los dioses como castigo, como regalo envenenado para Prometeo. Y dices, bueno, Prometeo, espera, pero ¿no era Epimeteo y Pandora? Digo, sí, hay un tercero en discordia aquí. Resulta que Prometeo era el hermano de Epimeteo y él le regala el fuego a los mortales, a los humanos, y entonces Zeus piensa que hay que castigarle, así que le hace a esta mujer preciosa, perfecta, y le entrega una caja, bueno, un contenedor. Tradicionalmente en nuestra tradición se dice siempre la caja de Pandora, pero puede ser una caja, un ánfora, un pixis, como en esta representación, en la que los dioses meten todas las desgracias humanas, la mentira, la ira, la pobreza. Y Prometeo, cuando se la regalan, se la ofrecen como regalo, Prometeo, su nombre significa aquel que piensa por adelantado, el precavido. No se fía de los dioses y la rechaza. Pero entonces su hermano Epimeteo, que es cuyo nombre significa aquel que piensa tarde, pues la acepta y se casa. O sea, el que piensa antes del que piensa después. Entonces, y al final acepta el regalo, se casa con ella. Es verdad que en la literatura clásica siempre se ha culpado a Pandora por la apertura de la caja, dejando salir todas esas desgracias para que asolen la humanidad. Pero es verdad que eso en el mito no queda claro. Por ejemplo, hay autores clásicos, incluso ya en el Renacimiento, Erasmo de Rotterdam, dice que fue Epimeteo, en realidad, el que abrió la caja. Y es muy curioso porque dice que abrieron la caja, salieron todas estas desgracias para inundar a la humanidad y la cerraron en el último momento. Y la última que quedó dentro fue la esperanza. Y a uno eso le deja pensando, dices, ostras, pero la esperanza es buena o mala. O sea, entonces es una cosa... Bueno, ya sabes que la mitología griega da para mucho. Da mucho juego, sí. Pero bueno, sí que es verdad que en un primer momento, hasta que
identificándolas como Epimeteo y Pandora. No es hasta que Xavier de Salas estudia el mito de la caja de Pandora a través de Panofsky, porque es verdad que en un principio se pensó que eran Adán y Eva, y hasta incluso Camón Aznar sugirió que eran Vulcano y Venus, pero bueno, ya con el tema del Pixis, la diadema de ella, bueno, queda bastante claro que son Epimeteo y Pandora. La otra cosa que también llama la atención cuando leemos la cartela, dice, uy, el Greco. Dice, uy, el Greco. A ver, todo el mundo pensamos en el Greco. En este Greco, si ¿no? vemos esta sala, claro, en el gran Greco pintor. O sea, es uno de los maestros de la pintura. Pero sí que se sabe que él tuvo una faceta profesional como proyectista de retablos. Y dentro de esa faceta, pues pudo tener quizá una faceta como escultor, o al menos con las piezas asociadas a esos retablos, aunque los expertos en este tema no se ponen muy de acuerdo. O sea, hay cierta polémica, ¿no?, respecto a este... No, polémica no. Por ejemplo, estas obras están atribuidas, o sea, eso quiere decir que los expertos no están al 100% seguros. O sea, las obras, por ejemplo, supuestamente se conservan 4 esculturas del Greco. Una es el Cristo resucitado de Tavera, que está en Toledo, en el Hospital de Tavera de Toledo, que era el Cristo que se hizo para el tabernáculo de la iglesia, que se expone. O sea, tú ahora vas al Hospital de Tavera, a la iglesia, y se expone al público. Otro es el relieve de la imposición de la casulla de San Ildefonso, que está en la Catedral de Toledo, que formaba parte del marco retablo del cuadro del expolio, que lo pinta el Greco, y estas serían las otras 2. Es decir, que es que realmente tenemos un corpus de estudio pues muy pequeño, muy pequeño. Ya han sido restauradas hace poco, ¿no? Sí, por ejemplo, otra de las cosas que llama la atención es, oye, pues están en muy buen estado de conservación para estar fechadas en 1600-1610. Bueno, eso es porque desde que entraron en 1962 se han restaurado 2 veces. Una vez cuando entran y una recientemente en los años 2000 porque se fueron en préstamo a una exposición de la Fundación Getty en Los Ángeles. Entonces, hombre, si nos fijamos con un poco de atención ya podemos ver algunas cosas de esta restauración que llaman la atención. Por ejemplo, las bases. O sea, las bases, pues si os fijáis, son 2 cuadrados de madera bastante asépticos, y tenemos fotos de archivo de cuando las obras entran, traían otro tipo de pedestales, y bueno, en esa intervención se decidió colocarlas sobre estas bases cuadradas, pues digamos que que interfieran poco con la obra. Si nos fijamos más en las bases, he traído una linterna, ya lo lamento porque estamos viendo las obras a través de una vitrina, entonces siempre hay problemas de reflejos. Pues si os fijáis en los pies de Epimeteo son un pelín raros. Primero son un pelín grandes y luego se ve una línea que está cerca del empeine de unión. ¿Eso por qué es? Porque las figuras llegan... Epimeteo llega sin pies. Me voy a poner por aquí, a ver si se... Epimeteo llega sin pies y Epimeteo y Pandora llega sin esta mano. Entonces, en esa intervención de 1962 se les modelan con masilla de madera los pies y esta mano, y la mano de Pandora, esta de aquí. Y luego, bueno, pues se les hace este montaje nuevo y un pequeño retoque de pérdidas. Tenían muchas pérdidas de policromía. Nosotros, cuando las restauramos para el préstamo, es verdad que decidimos, por ejemplo, dejar esos añadidos. Sabíamos que no eran originales, que eran de la intervención de 1962, pero también teníamos fotos de cómo eran estas figuras cuando no tenía pies él y cuando no tenía mano ella. Y la verdad es que el aspecto era bastante mutilado. Son unas intervenciones que están bien hechas. Lo que hicimos fue ajustar cromáticamente con acuarela, mediante punteado, el tono para que no llamara mucho la atención, y decidimos conservarlas. Lo que hicimos principalmente en los años 2000 fue una fijación de la policromía, es decir, en la pintura se estaba levantando un poquito de la madera, eso claro, eso es riesgo de pérdida, pues lo que se hace es una fijación para que se vuelva a adherir a su soporte, y sobre todo también fue una limpieza complicada. ¿Por qué? Porque otra de las cosas que llama la atención de estas obras es que, si os fijáis en el aspecto, no están barnizadas. Originalmente nunca han tenido barniz. Ese brillo satinado que vemos, ese acabado, es porque están ejecutadas al óleo, y ese óleo ha sido pulido. Es una técnica muy de escultura policromada española. Se hace mucho pues en la cara y en las manos de los santos y tal. Entonces, como originalmente es así, dentro de un criterio de mínima intervención, tenemos que respetar ese acabado. Entonces, todas las limpiezas y todas las reintegraciones tenían que ir encaminadas a no alterar
ese acabado original. Claro, siempre desde el respeto a la obra. Exactamente, claro. Siempre mínima intervención, o sea, los criterios modernos de restauración son criterio de mínima intervención y máximo respeto al original. Restaurar no es dejar una cosa como nueva. Pues un restaurador, un restaurador aficionado, no, uno que no es restaurador y quiere arreglar algo, pues igual hubiese pensado, bueno, las barnizo al final para dejarlas como nuevas, pero eso digamos que no es un criterio muy compatible con lo que es la restauración real, moderna, contemporánea de obras de arte. Otra de las cosas que hicimos, también hacemos estudios técnicos, los radiamos, hicimos radiografías y están tallados de una sola pieza, a excepción de, es solamente un bloque de madera, a excepción del brazo extendido de Pandora, que tenía aquí una grieta, que si te fijas en el hombro, ahí ves otra restauración. El hombro tenía una grieta, aparte los rayos X nos dieron la información de que, porque claro, teníamos miedo al ver una grieta abierta en el hombro, si eso era estable o no era estable. Bueno, están talladas y ensambladas de una manera magnífica, porque no hay ni siquiera un perno ni un ensamble, sino que el brazo está pegado a arista viva, pero es que casi no hay huecos, o sea, es un encaje perfecto. Y lo mismo pasa en el antebrazo de él, que hay en el codo, tiene también una grieta. Yo no sé si te puedes acercar lo suficiente porque, claro, en la grieta pues se había abierto y se había caído color. Y aquí lo que hicimos fue una reintegración con puntillismo de acuarela. Mira, si te fijas en el hombro de Pandora, con esta luz, ves que se ven puntitos. Muy finitos, muy finitos. No sé si, claro, es que a través de la vitrina... Con la luz es peor porque no... Pues es que a través de la vitrina es un poco Pero sí, difícil de ver. O sea, en vivo se ve, Pues no eso si lo podrán ver de desde... restauración moderna, pues donde falta el color, solamente pones color donde falta, ¿no? Pues para rellenar justo esa grieta. ¿Cómo se pone el color? Pues está hecho solo y exclusivamente con acuarela. ¿Por qué? Porque es la técnica más reversible y además sabemos que es la técnica que más durabilidad tiene al fotoenvejecimiento. Y además... utilizamos la técnica del puntillismo, en este caso las lagunas eran muy pequeñas, y a veces que si tienes una pincelada pues utilizas líneas, utilizamos el color aplicado a puntitos, eso se llama puntillismo, para que se pueda distinguir siempre el original de lo que se ha reintegrado en una restauración. Eso es otro criterio moderno de la restauración. Ya, otros dos, reversibilidad, no se me ocurre hacerlo con óleo. De esta manera, un algodoncito con agua, haces así y vuelves, o sea, y vuelves a como estaba. Y vuelves a como estaba. Y segundo, reversibilidad. O sea, perdona, reversibilidad ya lo he dicho. Discernibilidad, es decir, que se distinga del original. A ver, se distingue, pero se llama reintegración porque hay que volver a integrar el color que falta. Entonces se ve muy de cerca, no es algo... Claro, sí, es la misma acuarela que se utiliza en el papel. Sí, claro, exactamente. A ver, es la misma acuarela, por ejemplo, cuando haces un paisaje en acuarela. Nosotros es verdad que en restauración utilizamos unas acuarelas profesionales que precisamente lo que te garantizan es la estabilidad del color frente al fotoenvejecimiento. O sea, no son unas acuarelas que compras en la papelería de tu barrio, pero en esencia es exactamente el mismo material. Y esa reintegración tampoco va barnizada, que eso fue lo más difícil, ¿no? Igualar el acabado para que sea satinado, pero no brille, pero sí tiene ese punto, ¿no? Esa... Muchísimas gracias, Sonia. Vamos a tener que dejarlo aquí porque ya ha abierto el museo y esta sala se va a empezar a llenar de visitantes. Sí, es uno de los grandes hits. Te agradecemos muchísimo estas intervenciones, ya estamos esperando la siguiente y nada, nos despedimos aquí. Sonia, muchísimas gracias. Nada, encantada. Muchísimas gracias por seguirnos.